Días atrás, la gente de Fertilizar Asociación Civil concretó una reunión de prensa muy interesante para dar a conocer algunas cuestiones que tienen que ver con cómo utilizar los fertilizantes y realizar una fertilización equilibrada, balanceada. Estamos con el asesor técnico de Fertilizar, Martín Díez Orita, para hablar precisamente de este tema. Martín, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Julio, ¿cómo te va? Muy Bueno, bien. ¿a qué hacemos referencia cuando hablan ustedes a la necesidad que en soja, para conseguir un mayor rendimiento, tengamos bien equilibrada esa fertilización? Hacemos referencia que soja, como el resto de los cultivos, necesitan un abastecimiento constante, continuo de nutrientes, de elementos que se transforman en estructuras y que hacen que las plantas funcionen, y que cuando estos ingresan en cantidad inadecuada o en el momento inadecuado, van a generar un factor de estrés, es decir, frenar el crecimiento. Y como en cualquier cultivo, cuando el crecimiento se detiene, aunque sea un par de horas, significa perder la oportunidad de producir. En soja no es la excepción, eso también se observa, y la diferencia con otras especies, con otros cultivos, es la gran adaptación que tiene soja a crecer en ambientes de muy baja fertilidad. La Ujú. soja no degrada los suelos, sino que tiene la habilidad de crecer en ambientes de menor fertilidad, hasta cierto límite. Hoy lo que sabemos es que en Argentina estamos tocando esos límites, y entonces la fertilización pasa a ser la práctica para poder aportar elementos, nutrientes, principalmente fósforo, azufre y algunos microelementos que hacen que el cultivo no se detenga, siga produciendo, siga creciendo y haciendo rendimiento. Ahora, habrá que analizar y medir perfectamente bien qué es lo que se va a fertilizar, ¿no? Sobre todo evaluando la condición del cultivo, pero en el arranque, sobre todo, la condición de los suelos. Sin duda, es así. En Argentina el uso de análisis de suelo como herramienta de diagnóstico es bastante moderado, escaso, no más del 10-12% de los lotes de todos los cultivos están siendo conocidos en cuanto a su aporte de elementos, de nutrientes, y es el punto de partida. Hoy sabemos, por varios estudios hechos desde Fertilizar en conjunto con otras instituciones, con el INTA y universidades, que cerca del 70% de los lotes de producción están limitados en fósforo, sea cual fuese el Ujú. cultivo. Sabemos que 7 de cada 10 situaciones, 7 de cada 10 puntos donde una planta de soja crece o de otro cultivo crece, va a estar afectado por una baja producción de fósforo, que gran parte del país, por sus niveles de materia orgánica, va a estar afectando la oferta de nitrógeno, de azufre. En el caso de nitrógeno, por suerte, la soja es una leguminosa, toma nitrógeno del aire con la práctica de inoculación, una práctica muy difundida, más del 80% de los productores la utilizan y la Ujú. utilizan de forma muy eficiente. Se logra el abastecimiento de ese nutriente, pero dejamos de lado el azufre, el zinc y otros elementos que por regiones empiezan a ser muy importantes. Bien, en un momento en donde en el país, por diversas situaciones, los fertilizantes no están abundando, hay que ser realmente muy eficiente en todo esto, ¿no? Sin duda que es así. Hoy, como en todas las cosas de la vida, a lo que hay que manejar es siempre bienes escasos, saber planificarse, conocer dónde vamos a estar haciendo las aplicaciones para que sean lo más eficientes. Ujú. Hoy pensar en fertilizar sin diagnóstico es arriesgarnos a dejar de fertilizar un sector que sí lo necesita en cantidad adecuada. Algo interesante, soja, para que tengas Sí. una idea general, se fertiliza aproximadamente el 40% de los lotes cuando tendríamos que estar cerca del 70 o el 80. Ujú. Entonces, no estamos tan mal. La mitad de aquellos que necesitan ser fertilizados estarían siendo fertilizados. Pero el punto es que por escasez, por estrategia, por cultura, por miles de razones, quienes lo hacen en dosis que son muy insuficientes. Y cuando hablamos de insuficiencia en nutrición, estamos hablando de ineficiencia, porque quedarnos cortos en cuanto al aporte de un nutriente es incorporar el costo de ese fertilizante al sistema de producción, pero no capturar el retorno adecuado de esa práctica. Bien. Entonces,
40% de los lotes se fertilizan. Eso es bueno. Tendríamos que hacerlo un poquito mejor. Y eso es ajustar la dosis. Para hacer ese ajuste, el análisis de suelo ayuda porque nos posiciona cuál es la expectativa de producción, hasta dónde puedo empujar la mejora de la nutrición. Y así, enfocándome mayormente en fósforo y en azufre. Y el resto, ese 60% que no lo hace, y es una buena oportunidad para, a través del análisis de suelo, la consulta con su asesor, definir en qué casos ese bien escaso, difícil de Ujú. conseguir, que es el fertilizante, lo podemos aprovechar en forma mucho más favorable, porque vamos a ir a ubicarlo en la cantidad y el lugar adecuado y sacar así su mayor provecho. Bien, Martín, y para cerrar ya con lo que ustedes presentaron días atrás en esta reunión, evidentemente no caben dudas de que vamos a obtener un rendimiento mayor en soja si es que aplicamos la dosis adecuada de fertilizante. Sin duda que es así. Fertilizar ya se entra en el 7.º año de estudios en secuencias de cultivos comparando distintas estrategias de fertilización. Una de ellas es la práctica frecuente, de ese 40% que te comentaba hoy, y ellos están mejorando su producción entre un 6 y un 8% por sobre no hacer nada. Está bárbaro. Pero si hicieran un ajuste de dosis adecuada, y esa dosis adecuada fuese combinada con, además de fósforo, azufre o algún microelemento, podríamos superar entre un 15 y un 20% más la respuesta. Bien, lo Por cual lo es tanto, hay una mejora significativa. Conocer el cultivo, conocer el sitio, es decir, análisis de suelo, expectativas de producción, es aprovechar el agua que vamos a tener, que tenemos, que pudimos cosechar o que estaremos preparándonos para cosechar en el ciclo del cultivo y no frenar el crecimiento de la soja. Y eso se logra con una nutrición balanceada en dosis y en composición.